Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio analizaremos la sucesión en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, al momento en que el mandato del actual secretario Antonio Guterres llega al final ya de su segunda término, y es un momento sin duda importante tanto para la organización como para el mundo. Para platicar de este tema, tengo el lujo de que me acompañe el embajador Juan José Gómez Camacho. Él es diplomático de carrera y una de las voces sin duda más acreditadas en política multilateral. Ha sido embajador de México en países como Singapur o Canadá, pero también ha sido nuestro representante permanente ante organizaciones y organismos multilaterales como la Unión Europea, como la Organización de Estados Americanos y como la propia Naciones Unidas en Nueva York. Actualmente es investigador y académico del Instituto de Política Exterior de la Universidad Johns Hopkins. Querido embajador Juan José, gracias por estar en Ventana Política y aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto, Verónica, como siempre. Gracias por la invitación. Al contrario, y déjame, antes de que entremos al proceso sucesorio y cómo, digamos, cómo son los tiempos, quiénes son los candidatos y la peculiaridad de este proceso, pues déjame empezar preguntándote, creo que por una pregunta obvia, de la crisis que enfrenta en sí, no solo las Naciones Unidas, sino todo el orden internacional basado en reglas, ¿no? Las organizaciones multilaterales que, digamos, se encargan de velar por el cumplimiento de este orden internacional. A tu juicio, ¿esto sucede cada vez que hay una renovación de secretario general o si estamos verdaderamente en una crisis de dimensiones a lo mejor sin precedente? No, el cambio, la sucesión de secretario general normalmente no tiene ningún impacto geopolítico por sí misma. Solía ser, veamos, ya veremos ahora, un proceso de transición, déjame llamarlo democrático, institucional, dentro del marco de las reglas, transición suave, sin ningún tipo de problemas. El cambio por sí mismo no genera nada. Por el contrario, lo que sí está pasando, que es a lo que te refieres, es que sí tenemos unos dicen fragmentación, me parece que es prácticamente una fractura de lo que entendíamos como el orden internacional, el sistema de reglas que nos permitía convivir y coexistir en el mundo a todos los países. Y la característica principal de esta, para mí, fractura, es que el sistema que describo, que surge de la Segunda Guerra Mundial, es un sistema de reglas, de políticas, de entendimientos, de valores que se expresaban en el multilateralismo, en el derecho internacional, en el libre comercio, en la solución pacífica de los conflictos o las controversias, la Corte Internacional de Justicia y un sinnúmero de reglas y principios que todos aceptamos. Un sistema cuya creación fue liderada por Estados Unidos, por no decir que fue creado por Estados Unidos. Y a lo largo de todas estas casi 8 décadas, ese país que lo construyó se convirtió al mismo tiempo en el garante de su existencia. Exacto. Como esta gran superpotencia que tenía la capacidad de hacer. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que ese mismo país que lo construyó y que era el garante del sistema, ha decidido que el sistema ya no le funciona. O más aún, que el sistema le perjudica. Entonces, ha decidido dar el espalda y empezar a actuar como lo hemos estado viendo. Entonces, eso es una fractura para mí del sistema. Esto no es, como algunos quisieran optimistamente pensar, el péndulo que fue a un lado y terminará por regresar al otro y encontrar un equilibrio nuevamente en el centro, sino me parece que este es un cambio estructural que todavía no sabemos a dónde va. Esto no quiere decir que el futuro tenga que ser necesariamente catastrófico.
Lo que quiere decir es que estamos en una transformación estructural que no está claro hacia dónde va y que todos los países del mundo, eso sí, tendremos la obligación de tratar de construir un sistema que funcione para la época en la que estamos. Sin duda, embajador. ¿Y qué momento justamente nos toca vivir? Porque, como bien dices, quien hasta este momento era el garante, y hay que decir también beneficiario de este orden, ¿no?, Por internacional, supuesto. como lo has descrito, los Estados Unidos, pues sí, están, digamos, dando la espalda y además dejando al resto del mundo exactamente, digamos, sin una propuesta en todo caso que mejore la situación actual, que evidentemente hay muchas cosas que se pueden mejorar y no todo tiene que ser catastrofista, como decías tú, pero con ese actor principal que da la espalda y no solo eso, se retira de decenas de organizaciones, ¿no?, del sistema de las Naciones Unidas, se retira de los temas y también niega digamos, ayuda o compromiso financiero. En ese contexto, nos vamos a, digamos, nos estamos encaminando a una sucesión dentro de las Naciones Unidas. ¿Cómo estás viendo ya el proceso sucesorio y cuáles son, digamos, los temas que a tu juicio podrán definir en todo caso hacia dónde vaya la ONU en este nuevo periodo que empezará, hay que decirlo, hasta fines del 2026, pero el proceso ya está en marcha? Mira, yo creo que la primera parte la primera parte de la respuesta que te daría es que lo que está poco claro hoy, en buena medida, el pueblo, es si en este quiebre y posible recreación de un orden o de un nuevo sistema internacional, el multilateralismo que ha estado en el centro del orden que teníamos permanecerá siendo central. Mm. O Uy, bien, qué fuerte. sí, Sí. porque es perfectamente posible, y yo creo que es lo que va a pasar, Mm, que la idea del multilateralismo universal como lo entendemos ahora mm. no sea viable o sea menos posible o su espacio de acción sea mucho más reducido y que los países empiecen a buscar acuerdos menos ambiciosos, alianzas temáticas, acuerdos regionales, todo hecho a la medida. Y eso no quiere decir que esté mal, lo insisto, que esté mal. Veremos. Claramente, como tú muy bien lo dices, Verónica, el sistema que teníamos tenía limitaciones y defectos crecientes muy importantes. Ahora, Naciones Unidas. La segunda parte de esta respuesta tiene que ver con el papel que tendrá la organización en el futuro o no. Yo siempre he sido un defensor de la organización, no solo porque la conozca bien y haya sido embajador Mm. de México ante la ONU, sino porque frecuentemente hay una enorme injusticia en la forma en que se juzga el papel de la organización. Y Correcto. frecuentemente se ve a la organización como ineficiente, ineficaz, ausente, como ahora en el caso Incapaz, ¿no? de la guerra, Sí, claro. incapaz, etcétera. Y quienes la critican pierden de vista que la Organización de las Naciones Unidas no es un ente con vida propia. La Exacto. Organización de las Naciones Unidas es un foro, es un congreso Ujú. y es tan buena como sus Estados miembros son o tan Es, mala como sus Estados miembros son. así La es. organización solo puede hacer lo que nosotros, los Estados miembros, queremos que haga. Esa es la primera parte. Y la segunda sobre Clarísimo. la organización Ujú. es que hay muchas cosas. Es muy difícil dar crédito por lo que no ha pasado, Mm. por las cosas que no ocurren. Pero si pudiéramos dar crédito por las cosas que no ocurren o que nunca ocurrieron, la ONU tendría muchas medallas, porque gracias a la ONU muchos conflictos no han ocurrido, Correcto. muchas guerras no han ocurrido, Una tercera algunas guerra sí. mundial, ¿no? Exacto. Ujú. Y al mismo tiempo ha generado un nivel de bienestar a millones de personas cuyas vidas dependen
de la labor de la Organización de las Naciones Unidas. Pero todo esto está en juego y no sabemos hacia dónde va. Secretario general. El secretario general es más bien, la designación del secretario general tiene mucho más que ver con los acuerdos en el Consejo de Seguridad y fundamentalmente Estados Unidos, Rusia y China, Sí. que con las coyunturas globales. Entonces, los tres países tienen una visión diferente de qué tipo de secretario general quieren. A veces pueden promover o estar interesados en un secretario general muy fuerte. A veces pueden estar interesados en un secretario general menos fuerte, dependiendo la visión de cada uno. Quizás lo que yo vería hoy, a diferencia de hace 10 años, cuando Antonio fue elegido o electo, es que hoy Rusia está en guerra, Sí. Estados Unidos está en guerra y China y Estados Unidos están en una, llamémosle, competencia Comercial. muy comercial, Sí. política, geopolítica, muy Política. estructural y de muy largo plazo. Entonces, no está claro para mí todavía quién es el perfil que pueda prevalecer. Lo que sí está claro es que Estados Unidos está favoreciendo mucho al candidato argentino, por ejemplo. Por Pero eso ejemplo. no quiere decir que por el proceso que ustedes conocen, y si quieres lo puedo explicar Sí. un poco, Sí. que ese argentino vaya a ser el candidato ganador. Sí. Sí, por favor, me encantaría que nos explicaras y nada más déjame como introducción poner a los cuatro contendientes, ¿no? O digamos a los cuatro finalistas que tienen perfiles interesantes porque hay tres latinoamericanos, otro el cuarto del continente africano, y estamos hablando de Michelle Bachelet, chilena, expresidenta, Rebeca Greenspan, ex vicepresidenta de Costa Rica y además dirige la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio, la UNCTAD, y Rafael Grossi, argentino de nacionalidad, que dirige esta Organización Internacional para la Energía Atómica y del quien tú te referías. Y en cuarto lugar, el expresidente de Senegal, Macky Sall, que pues estaría representando a otra región. Digo que es muy interesante porque digamos que mucho se dice que por esta rotación entre las regiones le debería de tocar a un latinoamericano en la Secretaría General en esta ocasión, y luego con el agregado de que ahora podría ser una mujer. Y entonces hay dos candidatas fuertes que también tienen, ¿no?, su diferente grado de respaldo por parte de estos, sobre todo de estas superpotencias que tienen que dar el visto bueno en el Consejo de Seguridad, como tú lo describías. Entonces, sí, mi pregunta es, con esta baraja de candidatos y como nos estabas explicando, ¿cómo va el proceso y qué deberíamos de estar esperando? Bueno, primero, sí es cierto que en las Naciones Unidas y, por cierto, en todos los organismos internacionales existe el principio, que no una regla escrita, pero el principio bien establecido de la rotación geográfica. Sí. De manera que el secretario general provenga una ocasión de una región y el siguiente Después. de la siguiente otra región, siguiendo un orden. Guterres fue una anomalía, porque cuando Guterres fue electo, ya le correspondía a América Latina el turno, Sí. pero Guterres siendo portugués, europeo. siendo portugués. Pero ahí, ahora hablaremos de eso en todo caso, de por qué logra ganar Guterres, pero claramente el Consejo de Seguridad y la Asamblea, todo el mundo se inclinó por Europa, por él, no obstante que le correspondería a América Latina. ¿Cuál es el proceso? Es una elección, más bien, no es una elección democrática en el sentido tradicional, en el que la Asamblea General, con 193 estados, cada uno tiene un voto y quien gane es el secretario general. El proceso que establece la Carta para justamente garantizar el papel del Consejo de Seguridad y en particular de los 5 estados
miembros permanentes y en particular de 3, Estados Unidos, China y Rusia, es que antes de que la Asamblea General vote por el candidato, este candidato debe provenir de una recomendación del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, primero que nada, tiene que recomendar al candidato. Y esa recomendación se hace a través de un proceso muy intenso en el Consejo de Seguridad, en particular estos 3, y después de lo que en inglés se llama straw polls, mediante los que empezarán, me parece, en el mes de junio, julio, en donde el Consejo empieza a hacer votaciones informales de los candidatos que están en la mesa, simplemente para decir que siga compitiendo, no tengo una opinión, o francamente yo no le recomendaría que siguiera compitiendo. Sí. No le doy mi respaldo. ¿Sí? Pero es una cosa un poco indirecta. En inglés es encouraged, disencouraged, no opinion. Okay. No voto como tal, sino tiene posibilidades, no tiene ninguna o no tengo opinión. Y se van haciendo rondas y rondas y rondas hasta que el propio Consejo termina con un candidato único. Y ese candidato único es recomendado a la Asamblea General, quien después, ahí sí, en una votación de toda la membresía, lo elige. Claro, es un hecho que este candidato será elegido porque viene con la recomendación del Consejo y para entonces es el único. Este es el proceso normal, histórico. Si me das un segundo para explicar la novedad, sí, le explico. En 2016 aprobamos una resolución en la Asamblea General para fortalecer el papel de la Asamblea General en la elección del secretario general y disminuir el papel del Consejo de Seguridad en la elección del secretario general. Y para eso se creó un sistema de audiencias mediante el cual, antes de ir al Consejo de Seguridad y hacer straw poll, perdón por el término en inglés, pero bueno, así es, los candidatos deberían comparecer ante la Asamblea General y tener sesiones muy largas de varias horas cada candidato. Sí, para en exponer, donde ellos ¿no? exponer, que eso pasó la semana pasada, sí, exponer su visión y los Estados miembros preguntando, los embajadores en la sala haciendo preguntas y cuestionando, etcétera, para ir creando una imagen de los candidatos. En el caso de Antonio Guterres, que no le correspondía por región ser electo secretario general, y que el Consejo de Seguridad además no lo tenía en el centro de sus posibilidades, precisamente porque era Europa. Había otros candidatas latinoamericanas. Este sistema de audiencias transformó la dinámica de la elección porque la Asamblea General construyó o se fue construyendo dentro de la Asamblea General un respaldo muy grande. Consenso. Una especie de consenso para Guterres. Y yo sostengo, cuando menos, que esta dinámica generó una bola de nieve que el Consejo de Seguridad ya tuvo que cachar como bola de nieve. Ya no era sencillo que el Consejo simplemente dijera ya no es sino les presento otro. Claro. Habría un problema político, habría un problema de legitimidad. Fue un proceso muy, muy interesante. Bueno, eso está pasando ahora otra vez. Es ya una novedad. Ya no es una novedad, ya es sistema. Ya es el proceso. Ya es el proceso. La semana pasada, estos 4 candidatos, yo creo que no hay ninguna duda de que será latinoamericano. El candidato africano no tiene la menor probabilidad, estará entre los 3 latinoamericanos. Hicieron su audiencia. Estados Unidos respalda, entiendo, a Grossi. Sí. Y veremos por dónde sigue. A partir de estas audiencias,
en un mes o 2 meses habrá muchas consultas, mucha política, los candidatos viajarán por todo el mundo, irán a entrevistarse con cancilleres en capitales y demás. El Consejo iniciará sus rondas informales de votación. De preselección, Mujer, digamos, ¿no? Porque preselección, podríamos decir que es un proceso de exactamente. preselección. Tendrá que ser mujer. Bueno, la idea era desde antes de Guterres y la presión crecía para que fuera ya una mujer. Yo ya no estoy seguro que sea el caso. Más bien, me queda muy claro que ya no es la prioridad. Me queda muy claro que ya no es el principio de que deba ser una mujer. Estados Unidos en algún momento dijo, aquí no es tema de género, y yo creo que no lo será. Veremos cómo ocurre. Es difícil presagiar cuál de los tres. Removamos al africano, que no tiene ninguna probabilidad. Grossi parece ser el candidato por mucho más sólido, pero al mismo tiempo la solidez y que cuente con el respaldo de Estados Unidos frecuentemente es una razón para los rusos o los chinos para oponerse. Decir no. No, correcto. Michelle, que es una gran mujer. Exacto. Fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Derechos humanos, sí. Derechos humanos, eso siempre deja heridos en el camino. Sí. Y tiene además una visión ideológica muy clara. ¿Estarías con la idea de que ella justamente no sería la candidata favorita, digamos, ni de Estados Unidos ni de China, justo para lo que estás diciendo, por un lado la ideología y por otro lado temas de derechos humanos, y que ya lo podrían descarrilar eso? Quizás no, porque a partir de ahora también depende de la habilidad política de cada uno. Claro. Michelle Bachelet es una mujer de una habilidad política enorme. Sí, sin duda. Es muy respetada y yo estoy clarísimo que tiene acceso a los tres gobiernos, a estos tres gobiernos. Estoy seguro que habrá generado, la verdad no lo sé, pero estoy seguro que habrá generado una extraordinaria impresión en las audiencias en la Asamblea General, como lo hizo Grossi. Sí. Entonces veremos. Y Rebeca es una extraordinaria funcionaria de un país pequeño, eso también cuenta. Sí. Que de repente puede convertirse en el comodín que concilia a todos los demás, porque los demás tienen. Entonces veremos, ¿no? Pero hoy lo que se ve es que Grossi es muy sólido, tiene mucha experiencia, está al frente de la Organización de Energía Atómica, imagínate en este momento, con Irán, etcétera. Entonces es una figura muy experimentada, es una figura muy importante. Entonces veremos, ¿no? ¿Y un perfil es más difícil técnico, presagiar, tú dirías? pero es así el panorama. Dime. ¿Y un perfil más técnico? No se puede. Bueno, es técnico, pero no hay manera de ser solo técnico. En esas responsabilidades son, digamos, de todos ellos, en términos de la labor multilateral, pues es el que tiene la responsabilidad más compleja. Bachelet también, porque el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, es extraordinariamente compleja políticamente hablando y sin duda igualmente extraordinariamente expuesta, como la energía atómica. El caso de Greenspan es una oficina pequeña, es comercio, es desarrollo enfocado en países más bien pobres o en desarrollo. Entonces, digamos, la exposición política es mucho menor, pero Greenspan es una extraordinaria mujer, una extraordinaria funcionaria, en mi opinión, una gran política también. Entonces, veremos. Todos, creo que los tres hoy me parecen perfectamente viables. Pues con eso me quedo y qué interesante reflexión nos has hecho y sobre todo con esta idea de que al final,
parecería que en todo caso cualquiera de los tres podría desempeñar, ¿no?, un buen papel, Yo creo que estos sí, tres latinoamericanos, y creo que, bueno, sin ninguna duda. evidentemente el tema de que fuera una mujer, bueno, pues a muchas nos entusiasma, pero Y a muchos, y a muchos, como a mí, obviamente. pero bueno. Sí, claro, pero como bien dices, ¿no? Hay muchos otros factores en riesgo y bueno, pues claramente, en todo caso, lo que sí se esperaría es que sea un candidato o candidata que evidentemente pues apueste por el fortalecimiento de las Naciones Unidas y del papel justamente del multilateralismo, como decías tú al principio. Mira, si me dejas agregar algo muy rápido, Por que quien sea supuesto, el tu secretario conclusión, general, sí. que quien sea el secretario general Ujú, o el criterio de los países hoy al elegir el secretario general, el centro de eso no está en los conflictos, no está en Irán, no es Medio Oriente, no es la guerra en Ucrania. Es el orden, justamente, este quiebre del orden internacional, ujú. es el valor del multilateralismo, es el valor de la Organización de las Naciones Unidas como el centro que cohesiona la convivencia entre todos los estados. Y eso demanda hoy un secretario general que sea un auténtico estadista, que sea Exacto. una persona con visión, Ujú, una habilidad política y diplomática extraordinaria. No es un puesto para un servidor público, no es un ujú. puesto para un burócrata y no es un puesto para una persona que no tenga alcances y capacidad globales. Es una función de una extraordinaria responsabilidad normalmente. Hoy me parece que es mucho, mucho más importante esta Claro, elección que en otras ocasiones, por esto de lo que hemos estado hablando. sin duda, está muchísimo en juego y el futuro, pues sí, podríamos decir básicamente de la humanidad y sobre todo un futuro en el que podamos seguir transitando en paz. Ujú. Muchísimas gracias, embajador. Con mucho gusto, ¿eh? Y aquí te estaremos buscando para ver justamente los desafíos que él o la próxima secretaria general de la ONU va a enfrentar. Cuando Yo quieran, me dará mucho gusto. Así es, igualmente. Y además de agradecerte a ti, yo invito a todos los que nos escuchan a que se pongan en contacto con nosotros. La cuenta del embajador en X, antes Twitter, es @JJ Gómez Camacho y la mía @Verónica Ortizo y en Instagram @Verónica Ortizo MX. Ahí esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Yo les invito también a seguir todas las redes del Heraldo Podcast y a vernos y a escucharnos todos los miércoles a través de las plataformas de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.